Esto que ven desplegado aquí son los básicos de la alacena. Y la lección de hoy se trata de enseñarles qué cositas está bueno tener siempre a la mano para resolver desayunos, comidas y cenas de la alacena, pero también cuáles son sus beneficios a la salud y por qué es importante cambiar algunos de los alimentos que compramos, sobre todo de los procesados, que son los que suelen vivir en la alacena. Entonces, empecemos. Primero vamos a hablar sobre las grasas. Aquí tengo 4 diferentes aceites, o grasas más bien. El aceite de oliva, siempre orgánico, extra virgen, es fundamental en mi cocina. Con esto aderezo ensaladas, con esto termino platos, con esto le pongo a un jitomatito, un pan tumaca encima. Esto es puro sabor y es una de las mejores grasas que existen para nuestro cuerpo. Ahora, el aceite de oliva no debe de calentarse. Hay una cosa que se llama punto de humo en los aceites, que es justamente cuando sacan humo. Y cuando sacan humo, están experimentando un cambio químico, una hidrogenación. No me voy a poner muy específica, pero lo importante que entiendan es que en esta hidrogenación, de convertirse en una grasa súper saludable, se convierte en una grasa que no es buena para nosotros, que se oxida, que puede llegar incluso a taparnos las arterias. Los aceites de oliva tienen un punto de humo bajo. Eso significa que no son para cocinar más que sea así a un fueguito muy mínimo. Es mejor consumirlo en crudo, consumirlo en ensaladas o cuando apagas el plato, ¿no? Apagas la sartén, le echas aceite de oliva y ahora sí lo disfrutas. Vamos a ver ahora con cuáles sí cocinar. Aceite de aguacate es mi favorito para cocinar cosas de muy alta temperatura. Tiene un punto de humo muy alto, es decir, aguanta buenas temperaturas, está bueno para hornear, para saltear, para fritanguear, para todo. Y es una grasa bastante saludable. Otro de mis favoritos es el ghee. El ghee es amor puro. El ghee es mantequilla a la cual hemos quitado la proteína de la mantequilla y toda la humedad y nos quedamos solamente con la grasa. Es una grasa deliciosa y es una de las mejores grasas también para cocinar, con grasas buenas. Es una clásica de la medicina ayurvédica y es una delicia. Más adelante vamos a tener por aquí una lección donde les voy a enseñar a hacer su propio ghee, porque el ghee lo suelen vender a precios exorbitados y hacerlo tú es mucho más económico y bastante fácil. Y por último está el aceite de coco extra virgen. Como verán, hace calor porque está líquido. Cuando hace frío se solidifica. El aceite de coco también es una gran grasa, nos ayuda a equilibrar el colesterol en nuestro cuerpo y otorga un sabor muy especial. Es una grasa que yo he encontrado como muy polarizada. Hay algunas personas que odian el sabor porque sabe a coco y hay otras personas que lo aman porque sabe a coco. Entonces, yo no lo uso para todo, pero sí lo uso cuando quiero dar ese saborcito tropical con onda coquesca. Para los postres está buenísimo, en los smoothies lo uso, es una gran grasa. Aquí quiero hacer como una especie de pausa y quiero hablar sobre qué grasas no. No. Y eso es el aceite de cártamo, el aceite de soya, el aceite de girasol, el aceite de estos aceites vegetales, estos pasillos amarillos que encontramos en el supermercado. Todos estos aceites son aceites que se extraen de cierta manera que los convierte en grasas sumamente inflamatorias. Nos inflaman el cuerpo, son de lo peor que puede haber. Yo los considero veneno y en mi cocina no entran.
hay que eliminarlos de la dieta y hay que sacarlos no solamente para cocinar nosotros, sino cuando compramos un producto que esté en que veamos las etiquetas, revisar las etiquetas y ver que ese aceite no se encuentre. Ese aceite está fuera, es prohibido, es veneno. Otro de los elementos que no puede faltar en mi cocina son los ácidos. Y los ácidos lo que hacen es que generan equilibrio, generan un plato redondo con todo lo que tiene que tocar cuando entra en nuestra boca. Y los ácidos, bueno, pues son básicos. Obviamente aquí faltan algunos como el limón, pero no, el limón como no vive en mi alacena no está aquí. Pero estos son algunos de los vinagres que utilizo normalmente. Por ejemplo, este es de vino tinto, de Jerez, y uno que sería como el estrella, es el vinagre de manzana con la madre. El vinagre de manzana con la madre, además de que tiene un sabor muy particular y muy sabroso, tiene beneficios a la salud, como por ejemplo que nos ayuda a no tener picos de insulina en la sangre. Ahora vamos a hablar de sabor. Sabor. Darle perfiles de sabor diferente a nuestros platillos. Con unas cuantas especias, algunos chilitos y un poco de onda, podemos hacer que un plato sepa totalmente diferente al siguiente dependiendo de lo que tengamos. Aquí tengo como ejemplo algunas especias. Tengo muchas más especias que estas, yo porque soy una obsesiva y porque me encanta cocinar, pero por ejemplo la pimienta es básica. Junto a la pimienta, la cúrcuma. La cúrcuma y la pimienta, estas dos juntas, siempre deben de ir juntas porque juntas hacen que la curcumina que se encuentra en la cúrcuma tenga todos estos beneficios medicinales que tiene la cúrcuma, los cuales los veremos un poco más adelante, pero siempre tienen que ir acompañados de la pimienta. Curcumina y peperina son matrimonio perfecto. Entonces, estos dos nunca faltan en mi cocina. Por ejemplo, aquí tengo cardamomo. El cardamomo es una especia fresca que tiene como un toque que hasta pareciera que le estás dando algo dulce a las cosas, pero fresco. Es una maravilla. Cardamomo tampoco nunca falta en mi cocina. Comino, una gran especia, el eneldo delicioso con los pescados, es una de las especias, es una de las hierbas que seca funciona muy bien. El hinojo también, las semillas de hinojo tienen una cosa como anisada, muy muy sabrosa. Pimentón de la Vera es uno de mis amores de la vida, creo que es un gran ingrediente. Por ejemplo, estos son semillas de cilantro, en fin. Realmente hay como muchos especias que ustedes pueden utilizar. Estas son algunas, no les enseño todas mis especias porque van a impresionarse de la cantidad, pero un poco lo que quería aquí era como darles a entender eso, que con unas cuantas especias pueden cambiar el perfil de los sabores y hacer de un plato que normalmente puede ser medio soso, una cosa así como espectacular, simplemente metiéndole sabor, ¿no? Otra cosa básica en mi alacena son chiles secos. Si ustedes no son mexicanos o no viven en México, igual y no tengan acceso a ellos, pero este chilito solito puede hacer que un plato entero se convierta en otra cosa. Estos son morita, son ligeramente ahumados, son de mis favoritos, picositos están estos, muy ricos. Otro de los perfiles que me encanta utilizar de sabor y que siempre tengo en mi alacena son hongos secos, y mis favoritos por sus propiedades medicinales son los shiitake. Estos son shiitake y con 2-3 de estos honguitos podemos hacer que un plato se convierta en una maravilla, y sobre todo me encanta usarlo en las sopas, hacer como sopas orientales. También siempre en mi cocina. En mi alacena pues siempre tengo extracto de vainilla hecho por mí, que es muy fácil hacerlo. Esto es simplemente vodka y tiene vainas de vainilla que yo he ido utilizando, que les he sacado la parte del centro a la vaina y las voy colocando aquí para que vayan dejando su sabor. Es una tontería hacerlo y me gusta el aspecto de tenerlo hecho por mí.
Otro de los sabores otro de los como especias sabores, está como ahí en medio que me encanta utilizar, es la crema de coco. La crema de coco nos otorga textura y es algo que creo que es fundamental tener siempre una latita de estas en la alacena. Otro de los elementos que siempre tengo en la alacena son latas de jitomate y de pasta de jitomate, que sean solamente jitomate sus ingredientes, que no tengan nada más. Sí hay en el mercado, a veces es difícil encontrarlos, pero en pleno invierno, si quiero hacer un estofado y quiero ponerle jitomate, puedo tener esos jitomates del verano en mi cocina, ¿no? Otro elemento que también siempre tengo es un poco de pasta espagueti, fusilli, lo que a ustedes más les guste, libre de gluten. El gluten es un ingrediente que puede llegar a tener repercusiones en muchos aspectos de la salud e intento comerlo lo menos posible y cuando lo coma hacerlo algo más como de un gozo y de un gusto cada cierto tiempo. Pastas libres de gluten existen en el mercado un montón y son muy sabrosas. Esta es de maíz y esta, por ejemplo, es de leguminosas. Esta es, por ejemplo, de chícharo. Son ricas, son fáciles y esto sí, te resuelve la comida en 8 minutos. Todos estos de aquí son sal y ya sé que van a pensar que qué loca soy, pero yo en lo particular, yo Citlali, tengo un amor con la sal. La sal es la que realza los sabores de los alimentos, es básica y lo más importante de la sal es que no debe estar fluorada ni yodada. Sal normal, sal de mar o sal del Himalaya, es una sal que sabemos que está en perfectas condiciones. Y otra de las sales que tengo, que no creo que sea necesariamente básica en la cocina, pero no la quería dejar fuera del video, es esta. La sal de Maldón es un lujo, no es económica, pero si algún día tienen ganas de darse un lujo, es espectacular para terminar platos, desde dulces hasta salados. Son las escamas de sal más perfectas que se derriten en la boca. Es una experiencia maravillosa. Sal, siempre sal sin flúor. Del lado opuesto a la sal está lo dulce y el azúcar en mi casa no es de caña. Sí puedo tener azúcar de caña para ciertos usos, sobre todo yo hago kombucha y hacer kombucha necesito azúcar de caña, pero para endulzar mis postres o para hacer algo específicamente dulce, lo que suelo usar es azúcar de coco o azúcar de dátil o el dátil, directamente dátil, o uso fruta para endulzar las cosas. Estos azúcares, digamos, esto es simplemente un dátil procesado, ¿no? Seco y procesado, y el azúcar de coco tiene un índice glucémico, es decir, que nos eleva el azúcar en sangre menos que el azúcar de caña. Para mí, estas son las azúcares a las cuales yo gravito más. Esto de aquí es arroz blanco. ¡Ay, se me cayó todo! El arroz blanco tiene algo bueno y, digamos, lo quería como sacar aquí a colación porque sí, efectivamente, si van a consumir arroz, les recomiendo más el arroz integral. Pero si tienen antojo de un arroz blanco, lo pueden consumir y una de las mejores maneras de consumirlo es en frío. El arroz cuando se cocina y se enfría se convierte en un almidón resistente que se convierte a su vez en alimento para nuestra flora gastrointestinal. Entonces, no digo que lo coman todos los días, pero un arrocito frío, como por ejemplo en una ensalada de arroz y lentejas, queda espectacular y tiene beneficios a nuestra salud. Otro que me encanta como para buscar lo dulce, ¿sí? Pero sin ponerle azúcar a las cosas, es el coco rallado. El coco rallado, así, yo antes de hecho lo odiaba y hasta que descubrí el coco rallado sin azúcar añadida, simplemente coco deshidratado, se lo pones encima de las cosas y te da la sensación de que estás comiendo algo dulce sin necesidad de comer algo dulce y además tiene grasas buenas. Básico en mi alacena. En casa horneamos bastante, a mis hijas les encanta hacer galletitas y postrecitos, etc. Y
Esto es algo que creo que es muy importante saber. El polvo para hornear debe de ser sin aluminio. La única marca que yo utilizo es esta de Bob's Red Mill porque sé que es sin aluminio, pero es muy importante que la que ustedes encuentren sea sin aluminio, ¿ok? Estos son anchoas. Y si me viera mi madre hoy, se sorprendería, pero ahora nunca faltan en mi casa. De niña las odiaba. Las anchoas son un súper alimento, es uno de los animales del mar más nutritivos. Tienen omega 3, están retacadas de omega 3, que son unas grasas muy buenas para nosotros. Y tienen algo muy fantástico y es que otorgan sabor, pero las puedes como esconder en los platos y las cocinas o las metes dentro de aderezos y nadie se da cuenta que están ahí, pero realzan los sabores, dan como una cosa espectacular. Ahora lo único sí que es muy importante es siempre fijarse que sean en aceite y que el aceite que sea de oliva. No queremos, acuérdense, de cártamo, de soya, de maíz, no. Aceites buenos. Otros básicos de mi alacena siempre son las leguminosas. Las leguminosas son importantísimas en la alimentación de mi familia, nosotros las incluimos. De vez en cuando, no es algo que comamos todos los días, pero sí las comemos, nos gustan y las disfrutamos, así que siempre tenemos. Ahora, aquí quiero hacer una pausa. Aquí las tengo así y ahorita las tengo así porque no necesito hacer lo que les voy a explicar que hago. Pero yo siempre que las compro me fijo primero en mi congelador. ¿Qué tengo en el congelador? Si tengo o no tengo lo que les voy a explicar. Y es, llegan los garbanzos a mi casa y lo primero que hago es pongo un bowl de agua, pongo los garbanzos, pongo sal, pongo agua y los dejo remojar por 8 horas. 8 horas remojándose. Para después, al día siguiente, les quito el agua, los pongo en bolsas de estas de silicón o los pongo en toppers de vidrio. Estos son frijoles y estos son garbanzos y los congelo así, hidratados. Ahora, ¿por qué hay que remojarlos? No solamente se cocinan más rápido, porque realmente se cocinan muchísimo más rápido al nosotros remojarlos, también pasa algo que es, estos alimentos tienen filatos y oxalatos, que para hacer la historia mucho más cortita, son antinutrientes, que jalan al calcio, que jalan al hierro, jalan nutrientes para quedárselos en la semilla. Es una forma que tiene la semilla para asegurarse de quedarse con los nutrientes para su germinación. Pero cuando nosotros agarramos esto, lo ponemos en una olla express y cocinamos, no nos deshacemos de ellos y entonces, uno, no los absorbemos, pero por otra parte pueden, las mismas semillas que nos comimos, leguminosas que nos comimos, agarrar estos nutrientes y llevárselos con ellos. Entonces, al nosotros ponerlos a remojar, lo que estamos haciendo es que le estamos dando una señal a la planta de que puede germinar, que es momento de germinar. Y entonces lo que hace la planta es que libera los nutrientes para que pueda germinar la planta y nosotros entonces al consumirla estamos comiendo muchísimo más nutritivo. Así que es importantísimo siempre darles 8 horas de remojo por lo menos a las leguminosas y vamos, si tú ya las tienes congeladas y las tienes listas, lo que vas a conseguir es que vas a decir, voy a hacer frijoles, los tengo ahí. Si no es, tengo que esperar 8 horas, hay que ponerlos, hay que flojera. A mejor no los hagamos o agarro una lata, ¿no? Entonces, esto para mí es básico, básico, básico. Y ponerle sal cuando lo remojo es básico porque desde ahí estamos dándole sabor a la comida. Otros básicos de mi alacena son las nueces y semillas. En este caso les estoy enseñando unas almendras y unas nueces de la India que son de mis favoritas. Estos son alimentos altamente nutritivos, el snack perfecto y son grasas buenas. Nueces, almendras, nueces de la India, semillas de girasol, semillas de pepitas de calabaza, etcétera. Son alimentos, son superalimentos que nos ayudan a integrar nutrientes en nuestra comida, pero que además
son el snack perfecto. Entonces, cuando estás así, que muero de hambre, tengo algo que quiero mordisquear, abro, me como unas nueces de la India y soy feliz. Y como verán, me gustan mucho. Pero además las nueces de la India, por ejemplo, para todas las personas que tienen problemas con los lácteos, como intolerancia a la lactosa, son perfectas para hacer un sustituto de crema. Son perfectas, por ejemplo, para hacer unos waffles. Son perfectas, son el perfecto ingrediente para hacer un montón de cosas. Con las almendras no nada más me como las almendras. Con estas mismas yo hago mi propia crema de almendra poniéndola en un procesador de alimentos y procesando hasta que se hace la crema de almendras. Es un proceso muy fácil que me abarata dinero, pero también lo que hago es que las proceso y hago mi propia harina de almendras, porque finalmente la harina de almendras no es nada más que almendras procesadas. Hago salsas con ellas, hago un montón de cosas. Es un alimento muy, muy versátil. Nunca falta en mi cocina. Otro snack básico en casa son las palomitas. Y como verán, ya tengo que ir a conseguir más. Las palomitas son una bobería hacerlas. O sea, pones esto en una olla con un poco de ghee y es delicioso. Es un snack muy fácil. Las palomitas de microondas tienen ingredientes fatales para nosotros y esto es muy fácil, muy económico a comparación de las otras. Y lo único que tienen que hacer es poner en una olla ghee o aceite de aguacate, suficientes palomitas, una tapa y fuego, esperar a que se hagan, moverlas de vez en cuando, le agregan sal. Snack perfecto, delicioso y bastante nutritivo. Aquí quiero hablar con ustedes sobre otro de los elementos que siempre tengo presentes, que son superalimentos. Estos son los que tenía esta vez en casa, pero suelo como irlos variando. Los superalimentos son ingredientes altos en nutrientes, muy altos en nutrientes, y siempre intento tenerlos en casa. Las semillas de hemp, altas en proteína, la espirulina también, la chía, buenísima para un montón de cosas, pero alta en omegas, la linaza también buenísima y básica para las personas que tienen problemas para ir al baño. Los nibs de cacao, que es simplemente el cacao cortado en trocitos, es delicioso y un elemento básico que usamos en la cocina en mi casa. En vez de estas chispitas de chocolate retacadas de azúcar, usamos estos. Nadie se da cuenta de la diferencia y esto es nutritivo, esto es un superalimento y esto además te pone de muy buen humor. Y esto es cacao en polvo, solamente el cacao, nada más. Pero las goji berries también son uno de los que nunca suelen faltar, solamente que mis hijas se lo devoran y ya no pude guardar para el video. Digamos, lo que ya va a haber de hecho un curso donde una de las lecciones es sobre los superalimentos, pero es algo que siempre intento tener y irlos agregando en mi día a día. Entonces, por ejemplo, con la linesa les voy a enseñar cuando veamos el meal prep de desayunos, un desayuno increíble que se hacen, ¿qué será? 30 segundos, un minuto máximo. Bueno, seamos más realistas, 3 minutos. Y es uno de los desayunos favoritos de mis hijas y está lleno de superalimentos. Pero, por ejemplo, también la pongo a veces espolvoreada sobre una ensalada. La chía se la pongo a aguas, hago pudines con ella, se la pongo a panes, se la pongo también a ensaladas, etc. E intento irlos variando para poder siempre tener como cosas diferentes que me estén dando, nos estén aportando un valor nutritivo. Y por último, algo que estos elementos son harinas. Harinas que no son de trigo, que son harinas que yo siempre tengo para hacer panes, crepas, galletitas, waffles, hotcakes, todas estas cosas, pero hacerlas en versiones más saludables. Para hacer pan, siempre
De hecho, en casa hacemos un pan libre de gluten que vamos a ver más adelante. Es una de las lecciones y les voy a enseñar cómo sustituir las harinas y qué harinas pueden usar, qué no, qué cambios pueden hacer para hacer la receta suya propia. Pero una de las cosas básicas es el psyllium husk, que es una fibra que absorbe muchísima humedad y que nos ayuda a generar la consistencia más como panosa que nos da el gluten. Y como no queremos el gluten en este momento, entonces pues esta es ideal. Esto también es buenísimo para las personas que necesitan agregar más fibra a su dieta. Entonces no es algo raro ni extraño. Es difícil a veces de conseguir, pero en tiendas naturistas siempre lo van a encontrar. Una de mis harinas favoritas para hacer crepas y algunos pancitos y ciertas cositas es la harina de tapioca, que también me ayuda a espesar salsitas, es básica. Y nada, pues yo siempre la tengo a la mano. La harina de almendras, que como les dije, aquí tengo una que compré, pero cuando no la compro, la hago yo moliendo almendras. Harina de arroz es otra que utilizo porque con esta hago mi masa madre y yo les voy a enseñar a hacer su propia masa madre más adelante para que puedan hacer su propio pan de masa madre libre de gluten. Es una locura, es delicioso. Pero no son estas las únicas, también harina de quinoa, harina de avena, harina de buckwheat, de trigo sarraceno. Hay diferentes harinas con las cuales pueden jugar y probar y elegir las que más les gusten para hacer las diferentes recetas. Y por último, esto no es un ingrediente. Se nos aquí cayó un poco el cacao. No le digan a nadie. Pero es esto, y es papel pergamino. Les voy a dejar aquí abajo un link del que yo compro, lo compro en Amazon. La verdad es que es donde lo encuentro. Es ideal para cocinar en vez de utilizar aluminio o utilizar papel encerado, que suele dejar cera, no está tan padre. El papel pergamino es buenísimo para cocinar, para ponerlo como base para unas galletas. Yo lo utilizo para proteger moldes. En él mismo a veces envuelvo las cosas como si me hago un sándwichito y me lo quiero llevar de camino. Es un básico de mi alacena porque vive en mi alacena. El papel aluminio sí lo podemos comprar, pero lo importante es que nunca esté en contacto con nuestros alimentos porque puede desprender aluminio en nuestros alimentos. Entonces, por ejemplo, esto no, como verán, pues es un papel, no mantiene su forma. Entonces, si yo quiero poner una tapa de algo que quiero ponerle aluminio, lo que hago es que pongo primero una base de ese papel pergamino y después encima pongo el papel aluminio. Entonces, mi comida está en contacto siempre con esto, no con el aluminio. Bueno, estos fueron los básicos de la alacena. Fueron varias cosas. Espero que les funcione la información. Y lo que es muy importante aquí es buscar siempre que sean alimentos integrales, alimentos reales. Como verán, aquí no vieron galletitas, cereales, cosas procesadas más que la pasta y ya. Todo lo demás son ingredientes que utilizo.